En las afueras de un pequeño pueblo llamado Eldridge, en el condado de Berkshire, Massachusetts, se encontraba una vieja casa abandonada, rodeada de árboles altos y frondosos que parecían guardar secretos oscuros. La casa, que había pertenecido a la familia Warren a finales del siglo XIX, era conocida por los lugareños como la Mansión de la Muñeca Maldita. La historia comenzó cuando una joven llamada Emily Warren heredó la casa de su abuela. Emily, una apasionada de las antigüedades, se sintió atraída por una muñeca de porcelana que encontró en el desván. La muñeca, que parecía haber sido hecha a mano, tenía ojos de vidrio azul intenso y una sonrisa permanente que daba escalofríos. A pesar de la apariencia siniestra de la muñeca, Emily sintió una extraña conexión con ella y decidió quedársela. Una noche, Emily despertó sobresaltada por un ruido que provenía del desván. Con el corazón latiendo fuerte, se levantó de la cama y se dirigió hacia allí. Al entrar en el desván, vio a la muñeca sentada en una vieja mecedora, balanceándose suavemente. Emily se quedó paralizada de terror, ya que estaba segura de haber dejado la muñeca en su habitación. Días después, empezaron a ocurrir sucesos extraños en la casa. Objetos que se movían solos, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser observada. Emily intentó deshacerse de la muñeca varias veces, pero ésta siempre regresaba a su lado, como si estuviera unida a ella por un vínculo sobrenatural. Un día, la mejor amiga de Emily, Sarah, fue a visitarla. Mientras tomaban té en el salón, Sarah notó la muñeca sentada en una silla, observándolas fijamente. Emily le contó la historia de la muñeca y los sucesos extraños que habían estado ocurriendo. Sarah, escéptica, decidió quedarse a pasar la noche para averiguar si realmente había algo sobrenatural en la muñeca. Esa noche, mientras dormían, Emily despertó sobresaltada por un grito ahogado. Al encender la luz, vio a Sarah paralizada de terror, señalando hacia el rincón de la habitación. Allí estaba la muñeca, con los ojos brillando en la oscuridad y una sonrisa malévola en el rostro. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que la muñeca no era un simple juguete, sino un ser maligno que había venido a atormentarlas. Desesperadas, Emily y Sarah decidieron buscar ayuda en el pueblo. El anciano de la iglesia local, un hombre sabio y versado en lo oculto, les reveló la verdadera historia de la muñeca. Hacía muchos años, una bruja había sido quemada en la hoguera por los aldeanos, y antes de morir, había jurado venganza. La bruja había transferido su alma a la muñeca, convirtiéndola en un instrumento de su ira y sed de venganza. Ahora, Emily y Sarah debían encontrar la manera de liberarse de la maldición de la muñeca y devolver el alma de la bruja al más allá. Pero, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Qué secretos oscuros escondía la muñeca maldita? La respuesta a estas preguntas solo podía encontrarse en el corazón de la oscuridad que habitaba en la vieja casa de los Warren. Y así, comenzaba la segunda parte de esta aterradora historia. Emily y Sarah, decididas a poner fin a la maldición de la muñeca, regresaron a la casa de los Warren con el anciano de la iglesia, el padre O'Connell. El padre O'Connell les explicó que debían encontrar el objeto que la bruja había utilizado para transferir su alma a la muñeca y destruirlo, rompiendo así el hechizo. La búsqueda del objeto las llevó a recorrer cada rincón de la vieja casa, mientras la muñeca las acechaba, disfrutando de su terror. Los susurros y risas malévolas se intensificaron, y la sensación de ser observadas no las abandonaba ni por un momento. Tras horas de búsqueda, finalmente descubrieron un antiguo libro de hechizos escondido en el sótano. El libro, escrito con tinta roja y símbolos oscuros, parecía respirar maldad. En sus páginas, encontraron un hechizo que describía el proceso de transferencia de almas y el objeto necesario para ello, un colgante con una piedra negra, que la bruja había usado como conducto para su alma. Con el libro en sus manos, el padre O'Connell comenzó a recitar un conjuro para localizar el colgante. Las paredes de la casa temblaron, y un viento helado recorrió la habitación. De repente, la muñeca apareció frente a ellos, flotando en el aire y con los ojos brillando con ira. El padre O'Connell continuó recitando el conjuro, ignorando la presencia de la muñeca, hasta que ésta emitió un grito ensordecedor y desapareció. En ese momento, un ruido metálico llamó su atención. Al dirigirse hacia el sonido, encontraron el colgante con la piedra negra,
oculto tras una losa suelta del suelo. Emily tomó el colgante con precaución, sintiendo el poder oscuro que emanaba de él. El padre O'Connell les instruyó para realizar un ritual de purificación, que requería quemar el colgante en una hoguera sagrada. Mientras se preparaban para el ritual, la muñeca reapareció, más furiosa que nunca. La casa entera parecía cobrar vida, con muebles moviéndose y objetos volando por los aires. Las tres personas se aferraron entre sí, rezando para que el ritual funcionara. Cuando el colgante finalmente ardió en llamas, la muñeca emitió un último grito desgarrador. La casa se sacudió violentamente, y una oscuridad abrumadora envolvió a Emily, Sarah y al padre O'Connell. Cuando la oscuridad se disipó, se encontraron tirados en el suelo, con la casa en silencio y la muñeca reducida a cenizas junto a la hoguera. Emily y Sarah se miraron, aliviadas, pero sabían que aún no había terminado. La bruja había sido derrotada, pero su espíritu maligno aún merodeaba por ahí, buscando venganza. Tenían que encontrar la manera de sellar su alma en el más allá y poner fin a la maldición de una vez por todas. La batalla final contra la muñeca maldita aún estaba por librarse, y solo el tiempo diría si lograrían vencer al mal que habían despertado. Emily, Sarah y el padre O'Connell sabían que tenían que actuar rápido para evitar que el espíritu de la bruja encontrara otro huésped y continuara con su sed de venganza. El anciano sacerdote les explicó que necesitaban realizar un ritual de exorcismo para enviar el alma maligna de regreso al más allá. Para ello, debían reunir varios objetos sagrados: agua bendita, una cruz de plata, incienso y velas consagradas. Juntos, recorrieron el pueblo en busca de los elementos necesarios, mientras sentían la presencia del espíritu maligno acechándolos en cada esquina. Una vez reunidos los objetos, regresaron a la casa de los Warren para comenzar el ritual. La oscuridad había caído, y la casa parecía aún más siniestra bajo la luz de la luna. Con el corazón acelerado, entraron en la habitación donde habían quemado el colgante y comenzaron a preparar el lugar para el exorcismo. Mientras el padre O'Connell dibujaba un círculo de protección en el suelo con sal consagrada, Emily y Sarah colocaron las velas alrededor de la habitación y encendieron el incienso. El humo denso y fragante llenó el aire, creando una atmósfera cargada de tensión y miedo. Cuando todo estuvo listo, el padre O'Connell comenzó a recitar las palabras del exorcismo en latín. Su voz resonaba en la habitación, mientras el viento golpeaba las ventanas y las paredes temblaban levemente. Emily y Sarah se aferraban a la cruz de plata, rezando para que el ritual funcionara. De repente, una fuerza invisible las empujó contra la pared, haciéndolas soltar la cruz. La temperatura de la habitación descendió drásticamente, y una risa malévola resonó en sus oídos. El espíritu de la bruja había llegado, y no estaba dispuesto a ser expulsado sin luchar. El padre O'Connell continuó con el exorcismo, elevando la voz por encima de los gritos y gemidos que llenaban la habitación. Emily y Sarah lograron recuperar la cruz y se unieron al sacerdote en sus oraciones, rogando por la protección divina. La batalla entre el bien y el mal se intensificó, mientras el espíritu maligno intentaba debilitar su determinación. Los muebles se movían por la habitación, y objetos volaban por los aires, golpeándolos y haciéndoles caer al suelo. Pero Emily, Sarah y el padre O'Connell no se rindieron, y continuaron con el ritual, cada vez más fuertes y decididos. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, un resplandor cegador llenó la habitación. El espíritu de la bruja emitió un último grito de ira y desapareció, dejando tras de sí un silencio abrumador. Emily, Sarah y el padre O'Connell se levantaron lentamente, exhaustos pero victoriosos. Habían logrado vencer a la muñeca maldita y sellar el alma de la bruja en el más allá. La pesadilla había terminado, y la paz volvió a reinar en la casa de los Warren. Sin embargo, mientras abandonaban la casa, una sensación de inquietud se apoderó de Emily. ¿Habían realmente derrotado al mal, o solo era el comienzo de una nueva pesadilla? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, estaban agradecidos de haber sobrevivido a la terrible maldición de la muñeca maldita. Los días siguientes transcurrieron en calma. Emily, Sarah y el padre O'Connell se recuperaban del agotador enfrentamiento contra el espíritu maligno de la bruja. Parecía que la pesadilla había terminado, y la vida en el pueblo de Eldritch volvía a la normalidad.
Sin embargo, Emily no podía sacudirse la sensación de inquietud que la había invadido desde que dejaron la casa de los Warren. Aunque el alma de la bruja había sido sellada en el más allá, algo le decía que el mal aún no había sido completamente erradicado. Una noche, mientras Emily se encontraba sola en su habitación, escuchó un débil susurro que parecía provenir de las sombras. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero el susurro se volvió más insistente, pronunciando su nombre una y otra vez. Emily encendió la luz y buscó en la habitación, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Decidida a descubrir la verdad, se dirigió a la casa del padre O'Connell para pedir su ayuda. El anciano sacerdote la escuchó atentamente y, después de meditar un momento, le reveló que existía la posibilidad de que un fragmento del alma de la bruja hubiera quedado atrapado en el mundo terrenal. Este fragmento podría estar buscando un nuevo huésped para continuar con su sed de venganza y maldad. Emily y el padre O'Connell se pusieron en contacto con Sarah y, juntos, decidieron investigar más a fondo la historia de la bruja y la muñeca maldita. Después de varios días de búsqueda en antiguos archivos y bibliotecas, descubrieron que la bruja había sido miembro de una secta oscura, dedicada a la adoración de un antiguo dios del mal. La secta había sido desmantelada hacía mucho tiempo, pero sus miembros habían jurado lealtad eterna a su dios, y sus almas habían quedado marcadas por la maldición. Si el fragmento del alma de la bruja lograba encontrar a otro miembro de la secta, podría resurgir con más fuerza que nunca. Armados con este nuevo conocimiento, Emily, Sarah y el padre O'Connell se dispusieron a localizar y destruir cualquier rastro de la secta que aún pudiera existir. Sabían que la tarea no sería fácil, y que el mal acechaba en cada rincón, esperando el momento oportuno para atacar. Mientras recorrían el pueblo y sus alrededores en busca de pistas, la sensación de ser observados se intensificó. El fragmento del alma de la bruja no descansaría hasta encontrar un nuevo huésped, y ellos eran los únicos que podían detenerlo. La batalla contra la muñeca maldita y el legado oscuro de la bruja aún no había terminado. Emily, Sarah y el padre O'Connell debían enfrentarse a las sombras de su pasado y luchar contra el mal que amenazaba con destruir sus vidas. La verdadera pesadilla apenas comenzaba, y solo su determinación y fe podrían salvarlos del abismo de la oscuridad. Después de semanas de investigación, Emily, Sarah y el padre O'Connell descubrieron la existencia de una cripta secreta ubicada en las afueras del pueblo, donde los miembros de la secta habían realizado sus ritos oscuros. Según los antiguos documentos que habían encontrado, era allí donde la bruja había sellado su pacto con el dios del mal. Una noche, bajo la luz de la luna llena, el trío se aventuró en la cripta, armados con objetos sagrados y decididos a poner fin al legado de la muñeca maldita y la secta para siempre. La cripta era un lugar sombrío y húmedo, lleno de pasillos estrechos y habitaciones ocultas, decoradas con símbolos oscuros y extrañas estatuas. Mientras avanzaban con precaución, sintieron una presencia maligna que los acechaba desde las sombras. El fragmento del alma de la bruja los había seguido, y no estaba dispuesto a permitir que destruyeran su último vínculo con el mundo terrenal. Finalmente, llegaron a la cámara principal de la cripta, donde se encontraba un altar dedicado al dios del mal. El aire era pesado y opresivo, y una sensación de malestar se apoderó de ellos. Sabían que debían actuar rápido antes de que el fragmento del alma de la bruja pudiera reunirse con los demás miembros de la secta y resurgir con más fuerza que nunca. El padre O'Connell comenzó a recitar un conjuro de purificación, mientras Emily y Sarah esparcían agua bendita y sal consagrada alrededor de la cámara. El aire se llenó de un resplandor sobrenatural, y los susurros malévolos que habían perseguido a Emily desde hacía días se intensificaron. De repente, una fuerza invisible los empujó contra las paredes, haciéndoles soltar los objetos sagrados. El fragmento del alma de la bruja había tomado forma, convirtiéndose en una sombra oscura y aterradora que flotaba frente a ellos. Con una voz gutural y demoníaca, les advirtió que abandonaran la cripta o sufrirían las consecuencias de su osadía. Pero Emily, Sarah y el padre O'Connell no se dejaron intimidar. Con valentía, se levantaron y continuaron con el ritual, decididos a poner fin a la maldición de una vez por todas. Mientras recitaban las palabras sagradas, la sombra oscura se retorcía de ira, lanzándoles objetos y maldiciones.
La batalla entre el bien y el mal alcanzó su punto máximo en la cripta, mientras las fuerzas oscuras intentaban impedir que el trío completara el ritual. Sin embargo, la determinación y la fe de Emily, Sarah y el padre O'Connell no flaquearon, y continuaron luchando contra la maldición que los había atormentado durante tanto tiempo. Cuando el ritual llegó a su fin, un destello de luz cegadora iluminó la cripta, y la sombra oscura emitió un grito desgarrador antes de desvanecerse en la nada. El fragmento del alma de la bruja había sido finalmente destruido, y el legado de la muñeca maldita y la secta habían llegado a su fin. Emily, Sarah y el padre O'Connell abandonaron la cripta, agotados pero victoriosos. Habían logrado vencer al mal y liberar al pueblo de Eldritch de la oscuridad que lo había acechado durante siglos.